es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, y del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces, ¿qué dice? Clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Jehová? Los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron, ¿cómo? Rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso, una palabra clave del mensaje de esta tarde, de esta mañana es, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego, ¿qué pasó otra vez? Clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué hizo Dios otra vez? Los libró de sus aflicciones. Versículo 14. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día tan especial en el cual tú has permitido que tu pueblo se reúna con el objetivo, Señor, de reconocerte y darte gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. De verdad agradecemos cada una de las cosas que hemos pasado para llegar hasta aquí, porque tú lo has permitido. Como han dicho, Señor, todo esto es con un propósito, que te miremos a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Úsame para ayudar a edificar a tu pueblo y poder, Señor Dios, abrir los ojos para que te vean a ti, Señor Dios, como el único que libra del mal. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. ¿Por qué dar gracias a Dios? En verdad, una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es ser lo contrario, ser malagradecido. La acción de gracias es un acto de gratitud en respuesta de un beneficio que uno ha recibido. Es en respuesta de algo bueno en la cual hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas y no nos podemos quedar callados, así que lo expresamos o por medio de palabras o por medio de acciones. Qué feo es cuando recibimos algo de alguien, suponte que no sea Dios, y de repente nos quedamos callados. ¿Y qué más se siente cuando estoy haciendo un bien? Que no lo hago para que me lo agradezcan, pero en respuesta de lo bueno que estoy haciendo, a veces uno recibe lo malo. O recibe algo que, wow, yo haciendo un bien, hay gente que no hace una expresión y una muestra de gratitud y agradecimiento por lo maravilloso que se ha sido. Eso pasa muchas veces con nosotros y no sacamos el tiempo para orar. A veces las complicaciones de la vida y las situaciones de las cosas que a veces por este mundo nos pasan, no nos detenemos un momento y decimos y miramos al cielo, Señor, te damos gracias. Eso es un pecado delante de Dios. El ser malagradecido, tanto con Dios o con alguien que te ha dado beneficio, es pecado delante de Dios. Y tenemos que cuidarnos de estas cosas que aunque parecen diminutas, muchas veces sí Dios las toma en cuenta. Dios las toma en cuenta. En este Salmo 107, es dirigido a 4 grupos del pueblo de Israel que son esparcidos. 4 grupos. El grupo de los que vagaron en el desierto, el grupo de los que moraban en tinieblas, el grupo de los que se alejaron de la palabra de Dios por su insensatez y por su rebeldía, y el grupo de aquellos que se tiraron al mar simplemente a la deriva, huyendo de parte del Señor, y fueron esparcidos estos 4 grupos. Y fueron visitados de parte de Dios de una manera milagrosa. Y el Salmo comienza en respuesta de lo que Dios ha hecho a pesar de sus malas decisiones. En el versículo 1 que dice, alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. No solamente eso, sino que para siempre es su misericordia es infinita. Déjeme decirle algo. Una de las cosas de por qué dar gracias a Dios es como dijo el hermano acá, porque nos salvó. Vamos a 1 Corintios
Primera de Corintios 15:57. Nos salvó de nuestra mala manera de vivir. Todos nosotros aquí somos pecadores. Hemos fallado delante de Dios. De verdad que sí. Unos de una manera y otros de otra. A veces nos encanta poner magnitud a los pecados. Ah, porque tú haces eso, tú eres más malo que fulano. Ah, porque tú haces eso, tú eres mejor que fulano. Y a veces le damos calidad a los pecados delante de Dios. Todos son pecados y todos son cuestionados y todos son condenados. Primera de Corintios capítulo 15 nos dice que nuestro Dios, a pesar de nuestras dificultades, nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tienen Primera de Corintios capítulo 15 con ustedes, hablando de la venida del Señor. Dice, todos juntos, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dar gracias a Dios por esa victoria, porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya alguien pagó por nuestros pecados. Ya no tenemos que hacer algo como para borrar lo que hemos hecho. En la mente carnal tenemos el deseo de hacer algo bueno para resarcir. Pero cuando hacemos algo malo, queremos hacer algo bueno para resarcir el daño que hemos hecho. No funciona así. Nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria cuando murió en la cruz del Calvario, cuando pagó por nuestros pecados. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Gracias a Dios porque tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5 de Romanos. Vamos a hacerlo lo más breve posible. Hay muchos pasajes del por qué dar gracias a Dios. Duré 2 días pensando tantas cosas por qué dar gracias a Dios. Elegí 3, es muy mínimo. Pero son de las 3 más importantes. El hermano casi dijo mi mensaje en su testimonio. Pero es dar gracias a Dios por la salvación del alma que no merecemos. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Fuimos justificados por Él. Desde el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio otra vez de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos por la fe a esta gracia, pero tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando usted quita a Jesús de la ecuación, no hay cielo. No hay nada que agradecer. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Él. Qué bonito es cuando estamos en un momento difícil, como estamos en el Salmo. Estaban angustiados, dice la Biblia. Estaban tristes. Estaban alejados de su ciudadanía. Estaban alejados de Israel, su pueblo, que por años Dios había hecho maravillas, le había prometido seguridad. ¿Qué pasa si se nos quita esa comodidad? ¿Daría usted gracias a Dios a pesar de que en un momento de aflicción usted está muy mal? ¿Daría usted gracias a Dios si, por ejemplo, como nos comunicaron ayer, una triste historia de un joven que se suicidó? Es terrible. Pero no solamente debemos dar gracias a Dios por los momentos buenos. Cuando Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, es como el único objetivo de darnos cuenta de lo grande que es Él. Porque a veces las consecuencias de las cosas que pasan es porque andamos de rebeldes con Él. Son consecuencias. Y aún así debemos decir, Señor, yo sé que fue mi culpa, yo sé que fue que yo andaba mal, y aún así, lo mal que me pasó, esto es para que te vea a ti. Si nos vamos otra vez al Salmo 73. Salmo 73, quiero que vayan conmigo, síganme por favor, con mucho cuidado. Pero Salmo 107, con mucho cuidado. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir.
hambrientos y sedientos, su alma desfallecía. Había un grupo que estaban en el desierto y estaban tristes. ¿Cuál es tu desierto en esta mañana? ¿Por qué situación estás pasando? Aún en el desierto debe dar gracias a Dios. El desierto aquí también tiene mucho que ver en ese momento donde nos encontramos solos. En el desierto muchas veces cuando no hay nada. El desierto es eso, desierto. Desolación, soledad, escasez. Debemos dar gracias a Dios aún en esos momentos. Este pueblo, como digo ahorita, por consecuencia, fueron llevados cautivos a Babilonia, como castigo por alejarse de su Dios. Dios usó esto para que ellos miraran hacia el cielo, hambrientos y sedientos. Pero en el versículo 8, el primer grupo hizo lo que usted y yo debemos hacer en momentos difíciles. ¿Qué dice el versículo 8? Entonces clamaron a Jehová, versículo 107, capítulo 8, capítulo 6 del capítulo 107 de Salmos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué hizo Dios? Los libró de su aflicción. Si estás en medio de un desierto en la cual quizás no te paraste aquí a dar acción de gracias porque estás pasando por un momento difícil, clama a tu Dios en medio de tu angustia. Y yo te aseguro 100% que Dios te va a librar. A mí me ha librado. A mí me ha librado. Y he estado días sin dormir por alguna situación que tengo, alguna angustia. Yo clamo a mi Dios y Dios me libra. Estos fueron librados de la aflicción, pero librados de la angustia la cual pasaba. En el segundo grupo eran los que moraban en tinieblas, los que moraban en prisiones de maldad, los que moraban, dice el versículo 10 del 107, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Fueron cautivos y fueron llevados prisioneros y eran obligados a trabajos forzosos. Una gente que esté en la cárcel debería dar gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Cometemos también el error en medio de la angustia de cuestionar a Dios diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué las cosas se me complican? ¿Por qué, Señor, si muchas veces sin ninguna complicación de mal que yo haya hecho, me llega el mal? Lo que Dios permite en su vida tiene una razón, un propósito, y es hacerlo usted más fuerte. Usted no puede superar las barreras de sus límites si de verdad usted no es angustiado. ¿Sabe usted eso? ¿Se acuerda de lo que aprendimos cuando estudiamos Santiago 1? ¿Qué dice? Cuando estemos en diversas pruebas, ¿qué vamos a hacer? Versículo de memoria, no se lo saben. Hermanos, dice que estemos en sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Entonces, cuando yo soy angustiado, no es hora de decir, ¿por qué, Señor? Eso es decir, Señor, gracias, porque si lo permites es porque hay algo en mí que tú quieres superar, que tú quieres que yo avance y no lo he logrado. En medio de eso, aún así, yo tengo que decir, gracias, Dios. Cuando hay pruebas en mi vida, yo tengo que decir, Señor, quiere decir que me estás atendiendo y estás cuidando de que yo pase al siguiente nivel. Yo me gusta cocinar y cuando estoy cocinando, y las personas que cocinan también pueden saber, cuando están preparando la comida, el ajo usted lo echa entero, ¿qué hace con el ajo? Tiene que machacarlo para que salga la esencia del ajo, para que salga lo que realmente, lo puro del ajo, lo bueno del ajo. Dios quiere en usted tallar una obra de arte, pero muchas veces hay en nosotros situaciones que no pueden desarrollarse a menos que estemos metidos en angustia. A veces no vemos a Dios a menos que estemos en el piso, tirados, llorando, clamando por Él, en una situación que solamente Él nos puede librar.
Así estaba este pueblo. Estaba olvidado de Dios, estaba apartado de a lo que fueron llamados, porque fue el pueblo escogido por Dios, pero por su rebeldía fueron entregados al cautiverio. Pero aún así este grupo, en medio de esta situación, el versículo 13, ¿qué dice? Luego que clamaron a Jehová en su angustia, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Los libró de la aflicción. Otra vez lo repite el mismo texto. Dios te puede librar de la angustia. Dios te puede librar de la angustia, pero debes mirar hacia el cielo y clamar a Dios para que Él te libre. La acción de gracias es eso. Es reconocer que Dios ha hecho maravillas en mi vida en un momento donde solo Él podía hacerlo. Solamente Él podía intervenir y rescatarnos. Los salmos son expresiones en sí. Cantos de alabanza por la libranza que ha hecho a su pueblo. Vamos al 103 y vamos a hacer una práctica ya para ir terminando, para pasar a comer. Salmo 103, uno de los que más me gusta. Vamos hacia atrás. Salmo 103. Es el salmo de David. David no fue un hombre perfecto. David no fue un hombre como solamente fue todo el tiempo, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a pesar de ser pecador, él reconocía que había un Dios verdadero que hacía maravillas, pues le cantaba y escribía salmos para adorar a su nombre, en consecuencia, en respuesta de lo que Dios hacía por él. Acción de gracias. Bendice alma mía Jehová. ¿Lo tienen, hermanos? 103. Otra vez dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus, el que sana de todas tus, el que rescata del hoyo, el que te corona de y misericordia, el que sacia de bien, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y así podemos seguir el Salmo 103 completo, la Biblia completa, como Dios, en medio de la angustia, de la situación en la cual nos encontramos, aún así nos libra. Debemos ser agradecidos. Me sorprende que pocos llegaron para ser agradecidos. Esperemos que Dios no tenga que usar la aflicción para que podamos doblar nuestras rodillas y clamar al cielo y decir, Señor, gracias por lo que has hecho. Cuando te levantas, dale gracias a Dios porque no mereces la vida, porque has violado el mandamiento de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Usted pecó? ¿Ha pecado usted? Amén, sí. Está vivo por su gracia y por su misericordia, porque merecemos morir. Gracias a Dios, porque a pesar de nuestras situaciones, cuando clamamos nos libra. ¿Por qué dar gracias a Dios? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Estamos bien? También lo tenía aquí. Qué bueno que el hermano lo puso y qué bueno que leyeron. Y es una acción de gracias también, porque Él nos creó. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmo 100. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Gracias a Dios porque nos creaste para ti. Nos creaste con un propósito, la alabanza de su gloria. Para eso fue que fuimos llamados delante de Dios. Cuando no estás haciendo la razón por la cual fuiste creado, ya andas mal. Y es por eso que tienes que alinearte. Aquí no habla a los cristianos, dice aquí, cantad alegres a Dios en agradecimiento, habitantes de toda la tierra. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Tenemos que ser agradecidos porque Él nos hizo y nos creó. Qué bueno que estamos aquí. Los que por su insensatez se alejaron de Dios, dice el capítulo 107. Por su insensatez. Uno no lo quiere decir a veces, pero dice la Biblia, lo que quiere decir este texto, es que mucha gente tontamente se aleja de Dios.
Qué triste, porque alejarse de Dios es alejarse de todo bien. Es alejarse de las bendiciones que Dios tiene preparadas. Versículo 14 dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Versículo 15, terminamos con esto. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Otra vez, alabemos a Dios por lo bueno que ha sido. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 18, que debemos dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra vez, solamente damos gracias a Dios por las cosas buenas. Usted debería reflexionar y decir, Señor, gracias también por algunas cosas que parecen malas a mi vida. ¿Para qué? Para que yo camine. Me encanta el testimonio de la hermana Anita, porque nunca la he oído quejándose. Y hay personas que están sanas y no dan gracias a Dios. Ella se levanta a dar gracias a Dios en medio de su mal. El hermano se cayó de la escalera. Ok, gloria a Dios que no le pasó nada, pero está aquí con nosotros dando gracias a Dios. Pero ¿qué tal los que no nos hemos caído? Vamos a dar gracias a Dios porque no nos caímos, amén. De verdad que cada momento en mi mente, en mi corazón, aún manejando, digo gracias Señor, porque a veces uno no sabe de las cosas que somos librados por nuestra ignorancia. A veces tú llegas a un lugar y nos quejamos porque pasó el tren, nos retrasó 15 minutos. Le digo a mi familia, no tengo gracias a Dios porque a lo mejor Dios ha permitido este tren, porque a lo mejor iba a pasar una situación catastrófica. Así que gracias a Dios, a pesar que en ciertos momentos no parece, pero son malos para nuestro beneficio. Demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pasemos un tiempo como iglesia, como familia, recordando que hay un Dios bueno, hay un Dios que siempre está pendiente de nosotros y que está buscando la manera de bendecirnos, y a veces somos nosotros mismos que detenemos su mano. Demos gracias a Dios, porque a pesar de las rebeliones de nosotros y nuestros pecados continuos, que a veces los confesamos y a los 3 días los volvemos a cometer de nuevo y los volvemos a cometer de nuevo, aún así, cuando clamamos por la angustia que nos provoca nuestros pecados, aún así Él nos libra, como el pueblo de Dios siempre lo libra. Demos gracias a Dios y no tomemos esto como una fiesta más, sino que lo hagamos con la premisa de que Dios de verdad nos ha dado más. Nos ha dado más a nosotros de lo que le estamos pidiendo. A veces somos muy vanidosos y lo que pedimos son cosas banales. Y es necesario algunas cosas, obviamente, en la carne, aquí, en las cosas físicas y materiales. Pero dice la Biblia que con sustento y abrigo estemos contentos con eso. Gracias a Dios. Si lo que aparece es algo nuevo, gloria a Dios. Gracias, Señor. Si es tortilla con el poquito de aceite, gracias, Señor. Hay una situación de salud, gracias, Señor. Si hay una situación de que tengo un problema en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, gracias, Señor. Por algo le estás permitiendo. Ahora, usted esté siempre con la actitud de ser agradecido. Filipenses dice que pongamos todas las manos de Dios. Dice que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Es para que no te olvides que a pesar de lo que pides, ya Dios te ha dado mucho. Gloria a Dios por eso, amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a pasar un tiempo ahora. Vamos a bajar, vamos a orar. Y por favor, atiendan las visitas, como siempre estamos acostumbrados, y podamos compartir un momento especial como iglesia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, esta pequeña meditación.
De que esos grupos, Señor Dios, que se fueron esparcidos delante de ti en este Salmo 107, Señor. Se fueron por diversas razones, se alejaron, se apartaron de ti y fueron angustiados. Pero eres un Dios tan bueno que cuando tú ves el alma abatida y angustiada, Señor, tú nos escuchas y nos libras. Padre Celestial, si hay alguien en medio de tu pueblo, alguien en medio de nosotros, quizás no lo ha dicho, no lo ha confesado, lo tiene en su corazón, pero anda en angustia, su corazón está entristecido. Padre, que entienda que solamente mirando al cielo puede ser librado. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de que realmente muchas veces tenemos las situaciones por las malas consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Dios de los cielos, que transforme la vida de cada uno de nosotros acá. Si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Jesús como Señor y Salvador, déjame decirte que estás perdido. Y nuestro deseo no es decir que están perdidos, nuestro deseo es hacerte ver el Dios bueno que tenemos, que en medio del pecado libra y salva. Dijimos al principio, somos salvos tenemos victoria a causa de Jesucristo. A esa victoria se hace efectiva en tu vida cuando tú reconoces que eres pecador, que tú reconoces que estás perdido y le pide a Dios, Señor, sálvame, y Él te salva. ¿Hay alguien aquí que necesita ser salvado por Jesucristo? ¿Alguien que está angustiado y que no tiene salida ni escapatoria en su vida? ¿Hay alguien que dice, yo quiero entregar mi vida a Jesús como Señor y Salvador para que borre mis pecados y mi mal? Dios lo hizo conmigo. Yo clamé a Él y Él me libró. Me libró de mis temores y de mis debilidades. Sigue trabajando conmigo. Ahora quiere trabajar contigo. Hay alguien que dice, yo quiero entregar mi vida a Jesús como Señor y Salvador. No te vayas de esta mañana sin Jesucristo. Padre, gracias.